Heredé 50 millones de dólares, pero el testamento tenía una cláusula secreta que lo cambió todo. El día del testamento. Señorita Valeria, su abuelo le dejó la mayor parte de la herencia, 50 millones de dólares, pero hay una cláusula que debe escuchar con atención, dijo el notario, con voz firme pero con un dejo de misterio. Sentí cómo la sala se quedó en silencio. Mi madre abrió los ojos de par en par, mi tío apretó los dientes y mis primos, que habían llegado con trajes caros y sonrisas falsas, se inclinaron hacia adelante como aves de rapiña esperando la presa. 50 millones, una cifra que podría cambiar la vida de cualquiera. En ese instante una parte de mí sintió vértigo, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Pero antes de poder asimilarlo, el notario tosió levemente, ajustó sus lentes y leyó en voz alta. La beneficiaria de la herencia recibirá la totalidad del monto con la condición de que, durante un año completo, viva en la finca de San Gregorio, administre sus tierras y negocios, y demuestre ser capaz de mantener la unidad de la familia. Si incumple en algún momento, la herencia pasará automáticamente al segundo heredero en la lista, su tío Julián. Un murmullo estalló en la sala. Mi tío golpeó la mesa con la mano, fingiendo indignación, pero yo pude ver cómo una chispa de codicia iluminaba sus ojos. Mis primos se lanzaron miradas cómplices, y mi madre, en cambio, me apretó la mano con fuerza. El aire se volvió denso. Yo, una joven recién graduada que apenas estaba encontrando su rumbo, de pronto me veía arrastrada a un escenario que parecía sacado de una novela de intrigas familiares. Millones de dólares, una finca olvidada, responsabilidades que jamás había imaginado, y un clan que claramente no estaba dispuesto a dejarme ganar. Me temblaban las manos, pero levanté la cabeza. Sentí el peso de mi abuelo en la memoria, su voz grave, sus enseñanzas de infancia, sus frases repetidas en el campo cuando me decía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el carácter. Esa cláusula no era una trampa, era una prueba, y yo, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de vivir el año más difícil y transformador de mi vida. Respiré hondo y dije con firmeza: acepto la cláusula. El silencio se hizo aún más pesado. Mi tío sonrió de lado, convencido de que tarde o temprano me haría caer. Yo, en cambio, no sabía cómo lo lograría, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Nadie me arrebataría la oportunidad de honrar a mi abuelo ni de escribir mi propio destino. La finca de San Gregorio. El camino hacia la finca fue más largo de lo que recordaba. El coche avanzaba lentamente por carreteras rurales, bordeadas de árboles secos y campos que parecían haber quedado en pausa desde la última vez que visité a mi abuelo. Tenía 12 años entonces, y la finca era para mí un lugar lleno de aventuras. Caballos, estanques, montañas que parecían tocar el cielo. Ahora con 26 volvía no como visitante sino como dueña, aunque todavía me costaba creerlo. Cuando el coche se detuvo frente a la casona, sentí un nudo en la garganta. La fachada, de paredes blancas y tejas rojas, estaba desgastada por el tiempo. El portón chirrió al abrirse y un olor a tierra húmeda me recibió con la familiaridad de un recuerdo enterrado. «Bienvenida, señorita Valeria», me dijo don Hilario, el capataz que había trabajado para mi abuelo toda la vida. Sus ojos estaban cargados de sabiduría y lealtad. Don Ernesto siempre decía que este lugar sería suyo. Le sonreí con timidez. «No sé si estoy lista para esto, don Hilario». Él me miró serio. «Nadie está listo para ser fuerte hasta que la vida lo obliga». Sus palabras me atravesaron. Ahí comprendí que no se trataba solo de dinero. Aquella finca era un símbolo, un escenario de pruebas donde cada decisión iba a marcarme para siempre.
La primera noche, dentro de la casa, todo parecía detenido en el tiempo. Los muebles oscuros, el reloj de péndulo marcando las horas, las fotografías familiares colgadas en la pared. Pero lo que más me estremeció fue el despacho de mi abuelo. Sobre el escritorio encontré un sobre cerrado, con mi nombre escrito en su letra inconfundible. Temblando, lo abrí. Querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que aceptaste mi reto. La cláusula del testamento no fue un capricho, sino una oportunidad. Quiero que entiendas que la riqueza sin carácter se desvanece. Aquí enfrentarás la codicia, el engaño y la soledad, pero también descubrirás fuerzas que nunca imaginaste tener. Confía en ti y recuerda, la verdadera herencia es lo que siembres en otros. Lloré en silencio. Mi abuelo seguía guiándome, incluso después de muerto. El acecho de los enemigos. Al día siguiente, mientras recorría los terrenos con don Hilario, vimos una camioneta estacionada frente al portón. Reconocí a lo lejos a mi tío Julián, hablando con un grupo de hombres. Reían, señalaban la finca y uno de ellos incluso golpeó la reja con el pie. Don Hilario me susurró: «Prepárese, señorita. Ellos no van a esperar un año. Harán todo lo posible por hacerla caer antes». Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Y aunque el miedo me envolvía, también sentí la primera chispa de algo nuevo. Determinación. En mi interior prometí que, pasara lo que pasara, iba a demostrar que no solo podía cuidar de aquella herencia, sino también del legado de mi abuelo. Ese fue el inicio de mi transformación. Las primeras grietas, los primeros días en la finca fueron un torbellino, mientras yo intentaba adaptarme al silencio del campo y a la inmensidad de las tierras. Las miradas de desconfianza de algunos trabajadores me perseguían. No todos estaban contentos con mi llegada. Muchos aún seguían leales a mi tío Julián, y no era un secreto que él había prometido mejores tiempos si se quedaba con la propiedad. El primer sabotaje, la tercera mañana, don Hilario me despertó sobresaltado. «Señorita Valeria, tiene que ver esto». Corrimos hacia el establo. El portón estaba abierto de par en par, y 3 caballos habían escapado. Una de las cercas había sido cortada deliberadamente. «Esto no fue un accidente», dijo don Hilario, mientras examinaba las cuerdas. «Alguien quiere hacerle creer que no puede manejar la finca». Yo apreté los puños. El miedo inicial se mezcló con la rabia. Mi tío ya estaba moviendo sus piezas y si me dejaba intimidar tan pronto, perdería. «Tráiganlos de vuelta», ordené con firmeza. «Y que todos sepan que yo misma iré al pueblo a reponer lo que se haya perdido. Esta finca no se va a caer bajo mi mando». Mis palabras sorprendieron incluso a mí misma. Era la primera vez que hablaba con autoridad real y sentí algo nuevo: poder. Voces del pasado. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos en el despacho de mi abuelo, encontré un viejo cuaderno escondido en un cajón secreto. No era un libro de cuentas, sino un diario. Las primeras páginas hablaban de los años de juventud de mi abuelo, de cómo había trabajado la tierra desde cero y cómo cada hectárea representaba un sacrificio. Pero lo que más me impactó fue una nota escrita casi al final. «Si algún día Valeria llega a leer esto, quiero que sepa que heredará enemigos junto con la tierra. No se fíe de sonrisas fáciles ni de favores repentinos, pero también encontrará aliados inesperados en los lugares más humildes. Su fortaleza dependerá de su capacidad para escuchar a los que nunca son escuchados». Sentí un escalofrío. Era como si mi abuelo estuviera anticipando cada paso de mi camino. El falso aliado. Al día siguiente, un hombre apareció en la finca. Era joven, de mirada amable y modales educados. Se presentó como Esteban, hijo de un viejo amigo de mi abuelo. «Su abuelo me habló mucho de usted, señorita Valeria. Dijo que algún día necesitaría a alguien en quien confiar.
Al principio me pareció sincero, incluso reconfortante, pero don Hilario, al escuchar su nombre, frunció el ceño. «Tenga cuidado, niña», me susurró después. «Esteban no siempre muestra sus verdaderas intenciones». No le hice mucho caso, quizá por ingenuidad, quizá por la necesidad de sentir que no estaba sola, pero esa decisión me marcaría profundamente. Una sombra en la noche. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta con el corazón latiendo a toda velocidad. No había nadie, solo un sobre colocado frente a mi habitación. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con letras torpes. «Váyase mientras pueda. Lo que le espera aquí es más grande que usted». Me quedé helada. ¿Era una advertencia sincera o una amenaza? ¿De quién provenía? En ese momento comprendí que mi abuelo no había exagerado. Heredar $50 millones no era un regalo, era un campo de batalla, y yo estaba justo en el centro. La primera traición. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia nocturna, y los trabajadores comenzaban su jornada con el sonido de machetes afilando y animales despertando. Pero en mi interior, el peso de la nota que había encontrado frente a mi puerta no me dejaba respirar en paz. El accidente en el granero. A media mañana corrí hacia el granero cuando escuché los gritos de un peón. El techo estaba en llamas, las vigas crujían y las llamas devoraban el heno acumulado. Los trabajadores se unieron con cubetas de agua, mientras yo intentaba coordinar el caos. De repente vi a Esteban, el supuesto aliado, observando desde lejos. No se apresuraba a ayudar, solo miraba como si estuviera evaluando mi reacción. «Esteban», le grité, «muévete, necesitamos manos». Se acercó lentamente, demasiado tarde para ser útil. Al final logramos controlar el fuego, pero perdimos buena parte de la cosecha almacenada. Don Hilario se acercó con la cara tiznada de humo y me susurró en ti. «Esto no fue un accidente, señorita. La cuerda que sostenía la lámpara de queroseno fue cortada». El rumor del pueblo. Al día siguiente bajé al pueblo para hablar con el notario sobre la herencia. Apenas puse un pie en la plaza, las miradas cayeron sobre mí. Podía sentir los susurros. Dicen que Valeria no tiene la capacidad de manejar la finca. El tío Julián sí sabe de negocios. Esa muchacha solo vino a perder lo que su abuelo construyó. Las palabras me atravesaban como cuchillos, pero también me dieron más fuerzas. No permitiría que nadie, ni siquiera mi propio tío, me robara el legado de mi abuelo. El tío Julián aparece. Esa tarde, al regresar a la finca, lo encontré esperándome en el despacho. Mi tío Julián, impecablemente vestido, con su sonrisa falsa. «Querida sobrina», dijo con voz melosa, «¿no es mucha carga para ti manejar todo esto? Podrías venderme la finca ahora mismo. No quiero verte sufrir». «¿Sufrir?», le respondí con frialdad. «Prefiero caer peleando que vivir bajo tu sombra». Sus ojos cambiaron en un segundo, de dulces a duros como el acero. «Ten cuidado, Valeria, el campo no es lugar para una niña malcriada, y las tierras no perdonan los errores». Lo vi marcharse con paso seguro y me quedó claro, el fuego en el granero había sido una advertencia suya. La verdad sobre Esteban. Esa misma noche, mientras revisaba los papeles en el despacho, escuché un murmullo afuera. Abrí la ventana despacio y vi a Esteban reunido con uno de los peones más conflictivos. «Ella no sospecha nada», decía Esteban en voz baja. «Solo tenemos que seguir presionándola hasta que renuncie». Sentí que la sangre me hervía.
Había confiado en él y resultaba ser un traidor, pero en lugar de enfrentarlo de inmediato, decidí callar. Si mi abuelo me había enseñado algo en su diario, era que las batallas se ganan con paciencia y estrategia, no con impulsos. Una nueva decisión. Esa noche dormí poco, pero amanecí con claridad en mi mente. No iba a dejar que me destruyeran si querían jugar a la guerra silenciosa. Yo también sabía cómo responder. Me juré a mí misma que usaría la inteligencia, la astucia y la memoria de las enseñanzas de mi abuelo para poner cada pieza en su lugar. La semilla de la resistencia, una mañana distinta. El amanecer de ese día no trajo calma, sino determinación. Mientras los gallos cantaban y el sol pintaba de naranja los cerros, ya estaba en pie, leyendo de nuevo las páginas del diario de mi abuelo. En una de ellas había escrito: «Las tierras solo florecen en manos de quien respeta a la gente que las trabaja». Esa frase me atravesó como un rayo. Si quería sobrevivir a la traición de Esteban y a las amenazas de mi tío Julián, no podía hacerlo sola. Necesitaba aliados y no cualquiera, los más humildes, los invisibles, los que siempre habían sido ignorados. Conversaciones en la cocina. Decidí empezar en la cocina, el corazón de toda finca. Allí estaban doña Rosario, la cocinera, y sus hijas amasando pan. «Doña Rosario, nada», le dije con firmeza. «Necesito su ayuda». Ella levantó la vista, sorprendida. Nadie solía pedirle nada más allá de la comida. «¿Me ayuda, niña Valeria?», preguntó, limpiándose las manos con el delantal. «Usted conoce a todos en la finca, sabe quién trabaja de verdad y quién está con mi tío. Yo quiero que me diga en quién puedo confiar». Sus ojos se suavizaron. Después de un silencio, respondió: «Su abuelo siempre decía que usted tenía la misma mirada terca que él. Está bien, niña, yo le diré quiénes son leales. Los primeros aliados, gracias a Rosario, supe quiénes eran mis verdaderos aliados. Tomás, el capataz de más años, que había trabajado hombro a hombro con mi abuelo. María y Juana, dos hermanas que ordeñaban las vacas desde niñas y que conocían cada rincón del rancho. Don Hilario, el encargado de los caballos, sabio y reservado. Me reuní con ellos en secreto en el establo más apartado. «Mi tío quiere arrebatarme estas tierras», les confesé, «pero si caemos en sus juegos, todo lo que mi abuelo construyó se perderá. Necesito su lealtad y a cambio les prometo justicia y respeto». Tomás fue el primero en hablar. «Usted me recuerda al patrón cuando era joven. Yo estoy con usted». Uno a uno, todos asintieron. El contraataque comienza. Con su apoyo, tracé mi primer plan: recuperar el respeto de los demás trabajadores. Durante días me levanté antes que todos para trabajar con ellos. Ordeñaba vacas, sembraba semillas, limpiaba establos. Algunos me miraban con desconfianza, pero poco a poco entendieron que no era una heredera caprichosa. Los rumores en el pueblo empezaron a cambiar. Dicen que Valeria se ensucia las manos igual que cualquiera. Tal vez sí puede manejar la finca. El enfrentamiento con Esteban. Una tarde, al volver del campo, encontré a Esteban esperándome. «¿Por qué está haciendo esto?», me dijo con tono burlón. «Usted no está hecha para el trabajo duro». «Me subestimaste, Esteban», le respondí, mirándolo directo a los ojos. «Y ese será tu error más grande». Por primera vez lo vi titubear. Su máscara de seguridad se agrietó. El mensaje oculto. Esa noche, Rosario me entregó algo inesperado, una carta amarillenta que había encontrado escondida en la cocina. Era otra nota de mi abuelo, dirigida a mí. «Valeria, si lees esto, significa que el peligro ya te rodea. Recuerda, la verdadera fuerza no está en el dinero, sino en la confianza que siembres en los demás». Mis manos temblaron. Era como si mi abuelo me hablara desde el más allá guiándome. La transformación,
Ya no era la muchacha ingenua que llegó a la finca pensando que todo sería fácil. Ahora era una mujer con un propósito. Y aunque el camino sería largo, sabía que con aliados, paciencia y estrategia podía enfrentar incluso a mi propio tío. El golpe legal, el citatorio inesperado. El lunes por la mañana, cuando aún no había terminado de desayunar, un hombre con traje gris apareció en la puerta de la finca. Traía un sobre con un sello oficial. Señorita Valeria, dijo con voz seca, está citada a declarar en el juzgado municipal. Su tío Julián ha presentado una demanda en su contra por incapacidad de gestión y mal uso de la herencia. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Julián estaba usando la ley para intentar arrebatarme todo. El desconcierto de los trabajadores. Cuando los trabajadores se enteraron, algunos se preocuparon. ¿Y ahora qué pasará con nosotros, niña Valeria?, preguntó Juana con miedo en los ojos. Respiré hondo y contesté con firmeza. Esto no es el fin, es apenas el inicio de la batalla, pero no voy a dejar que nos quiten lo que mi abuelo construyó. Preparativos. Fui al pueblo a buscar ayuda legal. Allí conocí a Camila Duarte, una abogada joven pero aguerrida que había estudiado en la capital y había regresado para defender a la gente del campo. Cuando le conté mi historia, sonrió con ironía. Su tío no juega limpio, pero se equivocó si cree que todas las leyes están de su lado. Yo la voy a defender. Sentí un alivio inmediato. Camila se convirtió en mi nueva aliada. El primer juicio. El día del juicio, Julián llegó con traje impecable y sonrisa falsa. Esteban lo acompañaba mirándome con desprecio. Señoría, dijo Julián con voz convincente, mi sobrina no tiene experiencia ni capacidad para manejar una herencia de esta magnitud. Está arruinando el patrimonio de la familia y poniendo en riesgo el futuro de todos. Yo apretaba los puños debajo de la mesa, pero Camila se levantó con una calma feroz. Shh, señoría, lo que mi cliente está haciendo es justamente lo contrario. Honrar la voluntad de su abuelo, trabajar junto al pueblo y rescatar una finca que estaba siendo saqueada. La cláusula secreta se revela parcialmente. Cuando el juez pidió pruebas, Julián mostró papeles de deudas, contratos y cuentas alteradas para demostrar mi incapacidad. Yo estaba a punto de desfallecer, pero Camila pidió revisar el testamento original. Allí fue cuando salió a la luz una parte de la cláusula que todavía no conocía. La herencia permanecerá en manos de Valeria, siempre y cuando no se demuestre mala fe en su gestión. Si alguien intenta despojarla injustamente, perderá automáticamente cualquier derecho sobre la herencia. La sala quedó en silencio. Julián se puso pálido. Una victoria a medias. El juez suspendió el caso para investigar las pruebas falsas que Julián había presentado. No fue una victoria definitiva, pero sí un golpe contra él. Al salir del tribunal, Julián me susurró al oído. No creas que esto terminó, sobrina. Te voy a destruir aunque me tome toda la vida. La semilla de la esperanza. Esa noche de regreso en la finca, reuní a todos los trabajadores. Hoy dimos el primer paso, les dije, pero la batalla apenas comienza. Quiero que sepan que no estoy sola porque los tengo a ustedes. Los ojos de Tomás brillaron con orgullo. Rosario lloró en silencio. Por primera vez sentí que el rancho no era una carga, sino una misión. La traición desde dentro, la calma antes de la tormenta. Después del juicio, la finca parecía recuperar su rutina. El sol caía sobre los campos de maíz y el aire olía a tierra mojada tras una ligera lluvia. Sin embargo, yo sentía que algo se movía bajo la superficie. Julián no era de los que se quedaban quietos.
El rumor en el pueblo. Una mañana, Rosario me dijo en voz baja: Niña Valeria, en el pueblo se comenta que algunos de los trabajadores están pensando en irse con su tío. Dicen que él les ofrece más dinero y menos trabajo. Sentí un vacío en el estómago. No podía creer que, después de tanto esfuerzo, hubiera quienes pensaran en abandonarme. El infiltrado. Al poco tiempo lo confirmé. Ramiro, uno de los capataces más antiguos, empezó a tener actitudes extrañas. Se ausentaba sin avisar, murmuraba con otros trabajadores y evitaba mirarme a los ojos. Un día lo descubrí reuniéndose con Esteban a las afueras de la finca. Los vi intercambiando sobres. Mi corazón latió con furia. Julián había comprado la lealtad de mi gente. La confrontación. Esa misma noche enfrenté a Ramiro. ¿Es cierto que trabajas para mi tío? Ramiro tragó saliva, nervioso, y respondió: Yo solo pienso en mi familia. Él me prometió seguridad, algo que tú no puedes darme. La decepción me atravesó como un rayo, pero en lugar de gritar, respiré hondo y contesté: La seguridad no se compra con dinero sucio, Ramiro. Si decides irte, no te detendré. Pero aquí no hay lugar para la traición. Ramiro bajó la cabeza y al día siguiente desapareció de la finca. El miedo colectivo. Los demás trabajadores comenzaron a dudar. La finca se llenó de rumores: que Julián ganaría la herencia, que yo terminaría en la ruina, que era mejor asegurarse con el bando fuerte. Tomás, siempre firme, me aconsejó: Señorita, la gente necesita pruebas, no solo palabras. Hay que demostrar que usted puede mantener la finca de pie. Una nueva estrategia. Siguiendo su consejo, empecé a organizar los recursos de forma más clara. Transparenté las cuentas, repartí tareas de manera justa y mostré los primeros resultados de las cosechas. También convoqué a una reunión abierta en la que todos pudieron hablar. Escuché quejas, miedos y hasta reproches. No fue fácil, pero sentí que la confianza volvía poco a poco. El golpe inesperado. Cuando parecía que el ambiente se estabilizaba, llegó la noticia. Una plaga estaba afectando los cultivos de maíz en la región. La producción corría peligro y con ella nuestra principal fuente de ingresos. Esa misma noche recibí un mensaje anónimo en mi celular: Si quieres salvar tus tierras, ríndete. Tu tío sabe cómo controlar la plaga. Lo leí con rabia y determinación. Entendí que la plaga no era casualidad, era parte del plan de Julián. La plaga y el mensaje anónimo, la amenaza en los campos. El amanecer trajo un panorama desolador: hojas amarillentas, tallos debilitados y un zumbido extraño en el aire. La plaga estaba ahí, arrasando con la esperanza de una cosecha que apenas despuntaba. Los trabajadores me miraban con ojos llenos de miedo y expectativa. Sabían que como líder debía dar una respuesta inmediata. No vamos a rendirnos, dije con firmeza. Este campo ha sobrevivido sequías, tormentas y heladas. Sobrevivirá a esto también. El mensaje oscuro. Mientras caminaba por los cultivos, Rosario me alcanzó con mi celular en la mano. Señorita, le volvió a llegar otro mensaje. Lo abrí con el corazón encogido. La tierra no miente, pero la lealtad sí. Esta plaga no vino sola. Decide pronto o perderás todo. Sentí un escalofrío. No era solo una advertencia. Era una confesión velada de que alguien había traído la plaga intencionalmente. Investigando las huellas, Tomás, siempre analítico, revisó las áreas más dañadas. Mire, Valeria, me mostró un saco vacío escondido tras un seto. Este pesticida barato y adulterado no lo compramos nosotros. Alguien lo aplicó de noche. Era evidente. Julián había infiltrado a alguien más en la finca. El miedo colectivo crece. Los trabajadores empezaron a murmurar.
Algunos decían que era una maldición, otros que no valía la pena seguir luchando contra un enemigo tan poderoso. El miedo se volvió tan denso que parecía un humo gris cubriendo todo. Una mujer, Martina, rompió el silencio en la reunión de esa noche. Doña Valeria, con respeto, ¿no será mejor rendirse? Su tío promete estabilidad. ¿Qué podemos perder? Yo respiré hondo, recordando la voz de mi abuelo. La dignidad no se negocia, Valeria. Se defiende. Me levanté y hablé. Perderíamos todo, no solo esta finca, sino nuestra libertad, nuestro honor y el legado de quienes trabajaron esta tierra con sudor. No me rendiré y espero que ustedes tampoco. Una solución inesperada. Esa misma noche llamé a un viejo profesor de la universidad especialista en agricultura sostenible. Le explicó la situación y al día siguiente llegó con un equipo pequeño y nuevas técnicas de control biológico. Usaremos insectos benéficos y mezclas naturales, explicó. No será rápido, pero funcionará sin envenenar la tierra. Los trabajadores lo escuchaban incrédulos, pero también curiosos. Decidimos intentarlo. El descubrimiento. Mientras aplicábamos las nuevas técnicas, encontré algo que me heló la sangre. En el bolsillo de un saco de Ramiro, el capataz traidor que se había ido días atrás, había restos del mismo pesticida adulterado. No había dudas. Él había sido el brazo ejecutor de Julián. Pero la pregunta más inquietante seguía abierta. ¿Quién era el informante que me enviaba mensajes anónimos? ¿Un enemigo jugando con mi mente o un aliado oculto? El regreso de la esperanza. Tras semanas de esfuerzo colectivo, los primeros resultados se vieron. Los cultivos sobrevivientes comenzaron a reverdecer. El aire ya no olía a podredumbre, sino a esperanza. La moral de los trabajadores creció y el miedo se transformó en unión. Sin embargo, en el fondo de mi corazón sabía que Julián no se detendría ahí. La guerra apenas comenzaba. El juicio y la identidad del mensajero, la demanda inesperada. Cuando la finca apenas empezaba a recuperarse, recibí una notificación oficial. Julián había presentado una demanda en los tribunales. Alegaba que yo había manipulado el testamento de mi abuelo, que la cláusula secreta era falsa y que la fortuna debía regresar a sus manos. Esto no es solo un ataque legal, dijo Tomás, con la voz cargada de preocupación. Quiere arrastrarnos a una guerra pública en la que la opinión de todos pesará más que la verdad. La presión de la opinión pública. Los periódicos locales comenzaron a publicar titulares amarillistas. Herencia bajo sospecha. Fraude en la cláusula secreta. La joven heredera cuestionada. Sentí la mirada juzgadora de vecinos y conocidos. La carga era insoportable, pero dentro de mí ardía la certeza de que debía resistir. El misterioso aliado se revela. La noche antes de la primera audiencia recibí un sobre bajo la puerta. Adentro había documentos, fotografías y registros bancarios. Eran pruebas claras de que Julián había manipulado cuentas de la empresa familiar durante años. Al final del paquete había una carta escrita a mano. No soy tu enemigo, Valeria. Yo también fui víctima de Julián. Mi nombre es Andrés y fui contador de tu abuelo. Él me pidió que, si alguna vez intentaban destruirte, yo debía entregarte esto. Cumplo mi promesa. Las lágrimas me nublaron la vista. El informante no era un fantasma jugando con mi mente, sino un leal guardián del legado de mi abuelo. El día en los tribunales. Entrar al tribunal fue como caminar dentro de un campo de batalla invisible. Julián estaba ahí, impecable, con un aire de seguridad arrogante. A su lado, un ejército de abogados. Yo solo tenía a Tomás, mi propio abogado, y la fuerza de mi convicción. El juez abrió la sesión. Julián comenzó con su discurso calculado. Mi sobrina se aprovechó de una anciana voluntad y fabricó una cláusula inexistente. Yo,
Como verdadero heredero, solo busco justicia. Cuando llegó mi turno, no hablé como abogada ni como heredera, sino como nieta y mujer que había luchado con sus propias manos en la tierra de la familia. Su señoría, lo que está en juego aquí no es dinero, sino dignidad. No vine a mendigar un legado, sino a defender lo que me corresponde. El golpe de las pruebas. Tomás presentó los documentos que Andrés me había entregado. El silencio en la sala fue absoluto. Pruebas de desvíos millonarios, sobornos y pagos clandestinos aparecieron ante los ojos del juez. Julián palideció por primera vez. «Esto es inadmisible», gritó. «Son pruebas fabricadas». El juez lo calló de inmediato. Sabía que las evidencias eran sólidas. El precio de la verdad. Aunque las pruebas me favorecían, el proceso no terminó ese día. Julián tenía poder, contactos y dinero. Aún así, yo ya no me sentía sola. Andrés desde las sombras me había dado la verdad. Los trabajadores de la finca me respaldaban. Y dentro de mí, la voz de mi abuelo seguía firme. «Resiste, Valeria, la justicia tarda, pero llega, la resolución parcial». El juez dictó que Julián debía mantenerse alejado de la finca hasta que el juicio terminara. Para mí fue una victoria temporal, pero simbólica. La tierra respiró tranquila por primera vez en meses. Al salir del tribunal, miré al cielo y susurré: «Abuelo, lo logré. No todo, pero un paso». Sin embargo, sabía que el capítulo final estaba aún por escribirse. Julián no se rendiría. Y yo tampoco. El precio de la herencia. El final del juicio. El tribunal estaba repleto. Vecinos, periodistas y curiosos abarrotaban la sala para escuchar la sentencia. Julián llegó con el mismo aire arrogante de siempre, aunque sus ojos ya no escondían la tensión. Yo, en cambio, me sentía serena. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en la riqueza, sino en la verdad que uno defiende con el alma. El juez leyó lentamente. Después de revisar todas las pruebas, este tribunal declara válida la cláusula del testamento y confirma a Valeria como legítima heredera. Asimismo, se investigará a Julián por desvío de fondos y fraude. Un murmullo recorrió la sala. Julián bajó la cabeza, derrotado. Yo cerré los ojos y respiré hondo. La batalla había terminado. La inesperada victoria. Salí del tribunal y la prensa me rodeó. No hablé de dinero ni de propiedades, solo dije: «Esta herencia no es mía, es de todos los que mi abuelo soñó ayudar. Mi compromiso es cumplir ese sueño». Esa misma tarde, convoqué a los trabajadores de la finca y anuncié que parte de los $50 millones serían destinados a becas para los hijos de campesinos, a construir una clínica en el pueblo y a rescatar tierras olvidadas. Las lágrimas en sus rostros valieron más que cualquier fortuna. El destino de Julián. Semanas después, Julián fue arrestado. Muchos pensaron que me alegraría verlo tras las rejas, pero en mi corazón había más compasión que rencor. Comprendí que su ambición lo había convertido en prisionero mucho antes que la justicia. Le escribí una carta. «Te perdono, Julián, no porque merezcas mi perdón, sino porque yo merezco vivir libre de odio. Ojalá algún día encuentres paz en ti mismo». Nunca respondió, pero para mí eso ya no importaba. El renacer de la finca. La tierra comenzó a florecer como nunca antes. Sembramos nuevos cultivos, construimos invernaderos y la finca se convirtió en un ejemplo de desarrollo sostenible. Más que un lugar de producción, se transformó en una comunidad viva, un símbolo de esperanza. Cada amanecer, caminaba por los campos y escuchaba en mi interior la voz de mi abuelo. «Lo lograste, Valeria. Convertiste el dinero en vida, la herencia en propósito, la lección de vida.
Con el tiempo, entendí que el verdadero legado no eran los 50 millones de dólares, ni siquiera la finca. Era la fuerza que había nacido en mí al enfrentar la traición, la soledad y la duda. Esa fuerza que me enseñó que las caídas no nos definen, sino la manera en que nos levantamos. El dinero puede comprarse y perderse, pero la dignidad, la resiliencia y la fe en uno mismo son tesoros eternos. Epílogo. Años más tarde, al contar mi historia a jóvenes en la escuela que construimos con parte de la herencia, vi en sus ojos el brillo del futuro y les dije, recuerden esto, lo que hereden, sea riqueza o dolor, no determina quiénes son. Ustedes eligen qué hacer con ello. Yo recibí dinero y enemigos, pero decidí transformarlo en amor y servicio. Esa fue mi victoria. El auditorio estalló en aplausos y yo sonreí con el corazón lleno de gratitud, porque comprendí, al fin, que la cláusula secreta del testamento no solo me cambió la vida, me dio la oportunidad de convertirme en la mujer que siempre soñé ser.